Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN, arrancando la semana mayor, lunes 29 de marzo de este año 2021. Todavía en pandemia, tomando previsiones. Todo está dicho, como dice Nelson, en cuanto a medidas preventivas. La responsabilidad queda del lado suyo. Las autoridades dicen que están haciendo lo propio. Para nosotros es siempre un gusto estar acá con ustedes, arrancando entonces esta semana con buen café y olor a tecito también que tienen mis compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, Catherine, Nelson, así es. Arrancamos esta semana y si usted se va de Semana Santa desde hoy, desde mañana o desde el miércoles o ya se fue, puede continuar con nosotros a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, a través de cdn.com.do. Ayer fue Domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa durante el día de ayer y también fue día de marchas azules y de apoyos en campamentos verdes. Esta va a ser una Semana Santa interesante e intensa. El llamado de las autoridades y nuestro desde aquí es a que este asueto de Semana Santa usted lo viva con responsabilidad. No vaya a las playas que ya están censuradas por las autoridades y utilícelo, si puede, para vacunarse. Buenos días, efectivamente. Todo parece haberse dicho en esto de recomendar prudencia, moderación. Incluso por eso a uno le asalta a veces la sensación de que nos repetimos al estar pidiendo comedimiento. De todas formas, no está de más pedir en esta fecha un comportamiento ejemplar, a enfocarnos en el entorno familiar y además en pensar en los demás. Ayer, en el Domingo de Ramos, por coincidencia de la vida, pude escuchar la homilía del Papa Francisco con tranquilidad. Una pieza que mucha gente dice histórica, enfocada en la humildad de Jesús. Un ciudadano de a pie, él no llegó con grandes ejércitos, con una caballería, incluso ahí quiso dar ese ejemplo. Y también enfocada en la indiferencia actual de la gente por este ritmo de vida. Incluso dijo una frase que le he escuchado otras veces, que parece que la gente perdió la capacidad de impresionarse, la capacidad de sorprenderse y todo le da igual. Entonces ahí está la Semana Santa. La exhortación, reitero, es a enfocarnos en el ambiente familiar, a pensar en los demás, a un comportamiento comedido, porque ojo, hay gente que anda muy rápido por la vida. Sí, como que se le va a acabar el camino de aquí al Sábado Santo, y ojalá que esa gente piense que no debe aparecer en el boletín del COE en los aspectos negativos. Y un saludo en esta Semana Mayor a los motoristas, a todos los motoristas dominicanos. Buen día de nuevo, jóvenes, lunes 29 de marzo. Oye, Nelson, Yulisa, por cierto, estuve este fin de semana en San José de Ocoa. Tenía que darles una mención especial. Qué lindo está San José de Ocoa. Me encantó. Las aceras limpiecitas, impolutas. Así que miren, vale el reconocimiento. Lindísimo está San José de Ocoa. Saludos, por cierto, al juez Madera, que está con nosotros siempre, Nelson. Madera Arias. Doctor Madera Arias. Magistrado Madera Arias. Magistrado, un saludo desde aquí. De parte del equipo. Amigo mío de mil batallas. Del equipo completo. Apúnteme. Y tú rindes, Catherine, porque ¿por qué? Yo te vi a ti. Yo he hecho de todo este fin de semana. En el campamento de la Causal, sí, claro. Estuviste en Ocoa. Yo cuando muchachón, estudiante universitario, iba mucho a Ocoa. Un saludo a Roberto Santana. Qué buena papa cosechan en San José de Ocoa. Lindo. Y me comí un queso espectacular. La gente de Ocoa. Por cierto, están tratando de impulsar a la provincia. ¿Fuiste a la bahía? No fui a la bahía de Ocoa, me quedé arriba, entre las montañas, entre ese ambiente, tú sabes, así como fresquito. Me encantó, de verdad que es súper lindo y se come muy sabroso. Saludos a toda la gente de por allá. Nelson comenta lo de las causales. Ahí estuvimos el sábado. Definitivamente con una jornada de reflexión. Evidentemente estamos en la Semana Mayor oigan esto, para los que sean flexibles en reflexión, para los que sean sensatos en reflexión, para los que sean,
que permitan algunas licencias, se permitan y se den la posibilidad de abrir su mente. Léanse el artículo de Andy O'Harley hoy en el periódico El Caribe. Sin prejuicios. Sobre el chantaje religioso. Ojo con eso. Andy, hay que leerlo sin prejuicios. A propósito, vámonos con las portadas de los principales periódicos del país y cuáles son las noticias que resaltan. Para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera Susan Castaño. Susan, bienvenida, buenos días, adelante. Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson, placer como siempre saludarles y por supuesto a toda esa teleaudiencia de Despierta con CDN. Entremos de inmediato en materia informativa. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional desde el lunes 29 de marzo? Iniciamos como de costumbre con el diario de casa El Caribe, cuyo titular principal destaca que los obispos llaman a unir la familia y defender la vida. Esto a raíz de una fotografía principal que muestra al presidente de la República, Luis Abinader, junto al actor Vin Diesel, y el título dice, en otro tema, Abinader firma acuerdo con Vin Diesel. La segunda fotografía corresponde a los balnearios cercanos a la capital y reseña que cientos asistieron durante este fin de semana a las playas. Otra pequeña gráfica muestra los tradicionales actos litúrgicos por el inicio de la Semana Mayor y el titular refiere a que el Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa. En la parte baja, a modo de cintillo, El Caribe resalta en azul que Andy Bes impone el chantaje religioso, cito. Otro llamado destaca que la Junta Central Electoral aprobó sueldos para los suplentes, que ahora tendrán funciones específicas y recibirán salarios de 225,000 pesos, entre otros beneficios. En cuanto a la actividad en el Congreso, este diario de casa no se olvida de que hay un tranque en la elección del defensor del pueblo. Mientras que respecto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional nos habla de que las escuelas vocacionales enseñarán de todo. Pasemos inmediato a la portada de Diario Libre, que en su titular de primera página nos habla de la decisión del Ministerio de Educación con respecto a la primera infancia y nivel inicial que comenzarán las clases este próximo 6 de abril. La gráfica principal en este impreso también nos habla de la firma de un acuerdo entre el presidente Luis Abinader y el actor Vin Diesel, cuyo titular reseña de la siguiente manera: construirán estudio de cine en Puerto Plata. Más abajo, Diario Libre apunta a una baja del dólar que aliviará la factura petrolera. En la parte izquierda de esta portada se destaca un dato preocupante, y es con respecto a los feminicidios que se duplicaron en marzo, según estadísticas. Este medio también resalta las declaraciones del director de Migración, Enrique García, quien dijo, cito, la migración haitiana es nuestro mayor problema. Miremos ahora rápidamente la portada del Listín Diario, cuyo titular de primera página es el siguiente: Puerto Plata tendrá gran estudio de cine. Título que va acompañado de la fotografía que fue tendencia durante este fin de semana, que muestra al presidente Luis Abinader y el actor Vin Diesel durante la rúbrica de este acuerdo. En la esquina inferior izquierda de esta portada se destaca el titular de la puesta en marcha del operativo Semana Santa 2021. En el ángulo inferior derecho, Listín Diario refiere a que los fieles católicos celebraron ayer domingo, precisamente el Domingo de Ramos. Respecto a la pandemia, este impreso coloca dos llamados en su portada. Número 1 dice que la segunda dosis con la vacuna Sinovac comenzó ayer domingo con buen pie. El segundo es con respecto a los más jóvenes, quienes siguen desafiando la COVID-19 con cero distanciamiento y sin mascarilla en bares y otros lugares públicos. Conozcamos de inmediato las actividades con cobertura periodística. Para las 9 de la mañana se tiene previsto la continuación del juicio del caso de Brecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las 9:30 la Asociación de Pacientes Renales lanzará una campaña de prevención en el Hotel Catalonia. A las 10 en una firma de un acuerdo entre los titulares de la MESID y el MAP. A esta misma hora la presentación de un plan con respecto a la eliminación de los trámites para la legalización de las actas del Estado Civil en el auditorio de la Junta Central Electoral, mientras que a las 10 el lanzamiento de un operativo de Semana Santa en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la explanada frontal de este cabildo. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Feliz inicio de semana para ti. Tómalo con calma.
Bien, vamos a las condiciones, las predicciones del tiempo. Atención, que en esta semana la gente se moviliza, la gente se mueve, y tengo para decirles que se mantienen sobre nuestra área los efectos del arrastre de humedad del viento del este, que junto a una vaguada que está ubicada sobre la isla ocasionarán desarrollos nubosos desde horas matutinas, con chubascos dispersos de carácter moderado localmente, aisladas tronadas y ráfagas de viento hacia sectores de las regiones norte, noreste, la llanura oriental y la cordillera central. Hacia las demás regiones se prevén nubes dispersas y escasas lluvias. En otro orden, atención, la costa atlántica, desde Cabo San Rafael en la provincia de la Altagracia hasta Cabo Francés Viejo en María Trinidad Sánchez, se recomienda a las pequeñas embarcaciones permanecer en puerto por horas y ráfagas de viento anormales. Desde Cabo Francés Viejo, ya dijimos que ese Cabo Francés arranca en María Trinidad Sánchez, hasta Manzanillo en Montecristi, navegar con precaución cerca de la costa. Y precisamente en la costa caribeña se les recomienda navegar con precaución en todo el perímetro costero, sin aventurarse mar adentro por las mismas condiciones anormales. Hasta aquí el estado del tiempo para hoy, lunes santo. Bueno, así las cosas. Saludos a los que nos sintonizan también a través de redes sociales. Es habitual que lo hagamos y nos encanta que ustedes estén allí con nosotros. Tempranito nos escribió doña Milagros desde Alemania, en donde, por cierto, Angela Merkel está considerando la opción, Nelson y Yulisa, de restringir los movimientos. Dice que no hay demasiado tiempo. El número de contagios por cada 100.000 habitantes está subiendo vertiginosamente, y en Alemania insisten entonces en que hay que buscar una manera de cambiar, de darle un golpe a la mesa para tratar de frenar el impacto del COVID-19. Saludos a la señora Milagros, que está allá con nosotros en Despierta con CDN. También Grecia Castros dice que hay problemitas con la señal. Vamos a revisar eso, Grecia, gracias por decirnos. Cristian Chávez está con nosotros también, querido amigo, ¿cómo estás? Dice que está rumbo a Colorado. Cristian, tú sí viajas, ¿eh? Qué bueno, llévanos en tu maleta. Ahora un huequito, ¿verdad, Yulisa? Bueno. Puedes hacer un huequito en la maleta. Nancy de León, gracias por los piropos. Gracias, Nancy. Delio Samuel Marmolejos Frica, también Ernesto Martes Díaz. Frank Manuel Valdés, Eliot Santo, nos dice también Lucía Pena, que hagan revisión en medio ambiente, que hace 5 meses no les están pagando, no están cancelando a nadie, no están colocando a nadie. Dicen que eso está como paralizado, lo comenta Lucía Pena. Franklin Guerrero Andrickson y Juan Pablo Arnott Disla. Por cierto, Roque Roquito nos decía temprano que hasta cuándo van a dejar el teteo, que por qué siguen permitiendo el teteo en los barrios. Así las cosas. Hacemos una pausa acá en Despierta. En Despierta con CDN ya tenemos operativo para Semana Santa. Más de 38.000 agentes de la policía, DGCET y de otros organismos de seguridad del Estado fueron desplegados en todo el territorio nacional en el operativo Semana Santa 2021. Tenemos la historia con Carolyn Cuevas. Más de 38.000 agentes de la Policía Nacional y cuerpos castrenses fueron diseminados en todo el territorio nacional. Se trata del operativo Semana Santa 2021. 25.582 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, y como fuerza agregada recibimos del Ministerio de Defensa 4.004 efectivos, del Ejército Nacional 1.750 de la Armada y 2.200 efectivos de la Fuerza Aérea. El director de la Policía Nacional llamó a los agentes a actuar con voluntad de acero. Acompáñenos con entrega y servicio de calidad a tener el honor sagrado de salvar vidas. Este operativo además coincide con el reforzamiento dispuesto por el gobierno central en el Plan de Seguridad Ciudadana. Cabe destacar la incorporación de las 243 unidades de asistencia vial. Trabajarán de manera coordinada con estas 60 unidades motorizadas que estarán en los lugares donde se producen el mayor nivel de accidentes de tránsito en toda la República Dominicana.
Con este despliegue, las autoridades buscan garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios obligados por la pandemia, pero también evitar hechos delictivos y dar respuesta a cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la Semana Mayor. Carolyn Cuevas, CDN. Nosotros vemos el operativo Semana Santa hasta con un cierto porcentaje de sorpresa. Parecería entonces que en República Dominicana, a pesar de que se está llamando a la gente a la cordura y que se siga vacunando, todo estaría normal. Un operativo de esta envergadura hace que la gente sienta que puede irse de Semana Santa y que los puntos para salir de la ciudad están completamente abiertas. Es, digamos, que una situación de forma, es el mensaje que se le envía a la población, haciendo un operativo de Semana Santa, al igual que en todos los años anteriores, exceptuando el 2020, significando que hay un operativo normal, como se hacía en las épocas cuando no teníamos coronavirus, por lo que en el inconsciente de la gente a usted lo están condicionando para que se vaya de Semana Santa. Me sorprende. Muy buen punto, porque en el fondo hay algo subliminal. Parece como una inducción a que la gente se movilice, a que la gente se mueva en Semana Santa. Y yo creo que no deben cacarear tanto el operativo, ni que van a tener tanta gente en las playas, en los balnearios, en los ríos, porque eso va a mover a la gente. Yo insisto en el mensaje que decía al principio. La clave es respetar a los demás, identificarnos con los demás y en la medida de lo posible refugiarnos en el entorno familiar. Claro, es mucha la gente que se va a mover, pero como dice Yulisa, de manera subliminal se está diciendo el mensaje: muévete que nosotros te cuidaremos. Ese es el operativo y el despliegue de la policía, 38.000 y tanto efectivos, pero el operativo general, el del COE, son más de 46.300 las personas que van a estar desplegadas desde el jueves a las 2 de la tarde. Entonces, creo que independientemente que será mucha la gente, y el aviso lo dieron, la advertencia lo dieron Boca Chica y Juan Dolio ayer domingo, será mucha la gente que se va a movilizar, pero si usted le dice movilícese, que nosotros estaremos atentos, lo que está motivando. Incluso atención con los hoteles, los resorts, los centros turísticos. Dicen las autoridades, no. Se ha dicho que no debe haber eventos, pero ahí mismo dice masivos. O sea, no es que están suspendidos los eventos en la playa, masivos. Para el buen entendedor, pocas palabras basta, Catherine. Bueno, yo lo que veo es que las autoridades lo que están siendo cónsonas con las medidas que han anunciado. Aquí no se ha anunciado restricción de ningún tipo, salvo el Viernes Santo, que hay una suerte de reducción en el tema del toque de queda, que no va a ser desde las 9 de la noche, el cierre de los comercios, sino desde las 7 de la noche. Son medidas cónsonas con la decisión que tomaron en el momento en que anunciaron este sostenimiento, por decirlo de alguna manera, del plan restrictivo por el tema del COVID-19. Muchos dirán, incluso sé que personas del gobierno del Gabinete de Salud, habían sugerido que se fuera más estricto en cuanto al protocolo que se debía mantener en Semana Santa. Sin embargo, eso no cuajó. Al parecer ganaron los liberales dentro del Gabinete de Salud, por decirlo de alguna manera, los que sostienen la economía debe continuar. Después de unos días, después de unos 15 días, veremos el golpe en el tema de la salud. Eso está escrito, ya nos hemos acostumbrado a que el COVID-19, hablando de playas, tiene marea alta y marea baja. Son olas y tal cual así lo vamos a ver en los próximos días. Por cierto, acá hay otro tema que no se trata de olas, es una situación permanente, reiterativa y no por eso menos preocupante. En el país se han identificado al menos 94 puntos críticos en los que se produce la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Eso, queridos compañeros, llama la atención porque en días como los que nos vienen, por supuesto, podrían verse mayores eventos, más cantidad de eventos y también más graves. Es la Semana Mayor, aunque se restrinjan las medidas de consumo de alcohol, la gente compra su romo antes, eso lo sabe todo el mundo en República Dominicana. Claudia Rodríguez nos cuenta a continuación en una historia algo al respecto.
Entre 6 y 7 accidentes de tránsito se estima ocurren diariamente en las vías del país. La autopista troncales que conectan la capital con el interior, como la Duarte, la 6 de noviembre y las Américas, son las de mayor peligrosidad. En ellas, las autoridades intervienen más de 90 puntos críticos. El más crucial está en el pontón, el puente Pontón, La Vega, donde al inicio de año y a final de año se venía suscitando un accidente todos los fines de semana, un accidente trágico donde fallecían 3 y 4 personas. Hace 4 meses nosotros instalamos un servicio fijo ahí y no ha sucedido un accidente de tránsito más. Para reforzar la vigilancia y evitar muertes por colisiones en carreteras, fueron instaladas este domingo más de 200 nuevas unidades de asistencia vial y 60 motocicletas para fiscalización de la DGC. Tecnología de última generación. Tienen cámaras que graban todas las actuaciones de los miembros de la policía, tienen sistemas de altoparlante, tienen flota para depurar los vehículos y para comunicarse, tienen GPA que nosotros vamos a poder saber en qué lugar y en cada momento están nuestros agentes, tienen radio de comunicación y sobre todo un gran nivel de desplazamiento. Un promedio de 800.000 asistencias por diferentes situaciones, tanto por combustible, neumáticos, talleres móviles que se encuentran en nuestras vías principales, también equipos de tricación que hacen su trabajo en los puntos más críticos de la geografía nacional. Aseguraron que ese aumento de la vigilancia se mantendrá más allá de la Semana Santa, al tiempo que instaron a la población a tomar medidas a fin de garantizar su seguridad al desplazarse por las diferentes vías del país. En ese orden, el director de la Comipol aclaró que los agentes de la DGCET que andarán con miembros de esa entidad no fiscalizarán a los conductores que por diversas causas sus vehículos resulten afectados en carreteras. Claudia Rodríguez, CDN. Bueno, ahí está todo dicho. 94 puntos críticos en lo que se produce mayor cantidad de accidentes de tránsito. Yo creo que esos puntos críticos pueden ser vigilados, inspeccionados, supervisados, pero a veces lo que pasa no es el punto, es la imprudencia del conductor y si hay alcohol de por medio, todavía más. Yo creo, a propósito de la movilidad vial, que espero no sea la misma que una Semana Santa normal, se tomen en cuenta, uno, los motoristas. Alguien propuso hace 2 o 3 Semanas Santas que prohibiera la circulación de motores viernes y sábado santo. Yo creo que tal vez prestando una mayor atención a los motoristas, esta vez no será, pero podría esos días circular solo una persona. Y 2, los vehículos descapotados, señores, esas camionetitas que son la predilección para playas y ríos. No se puede montar personas. Entonces, las autoridades tienen que ser estrictas. No habrá venta de alcohol viernes, sábado y domingo, pero usted lo puede comprar el jueves. Es decir que... Desde hoy. La medida... Ni tampoco puede consumir en lugar público. Tampoco puede consumir alcohol en lugares públicos. Y esto, claro, digamos que una medida paliativa, ya que las autoridades han asumido que la gente va para la calle sí o sí. Entonces, dentro de esas medidas paliativas están que no se va a vender alcohol y esos días y no se va a consumir alcohol en lugares públicos. Pero la gente se abastece y lo hace con consumo privado. Uno apela a la responsabilidad de que las playas no se llenen de gente que toma mucho alcohol, de gente que deje hasta las botellas tiradas por ahí. Y algo sumamente importante, tienen que estar pendientes del consumo de alcohol en los niños y menores de edad. Todos los años tenemos cifras importantes de niños hospitalizados por alcoholización y esto simplemente es una inobservancia de los padres. Ya los diferentes puntos del país, al menos los que son turísticos, se preparan para recibir una afluencia enorme de ciudadanos dominicanos. Se ha dicho que más del 60% de la ocupación hotelera está reservada por algunos extranjeros y su mayoría dominicanos. Lo propio ha pasado en Samaná, donde las autoridades edilicias se han preparado entonces para la cantidad de turistas que esperan. Ojalá
que turísticamente le vaya bien al país, pero que esto no represente un rebrote. A propósito de la prohibición de la venta de alcohol, hay que tomar en cuenta lo siguiente para futuras medidas. Nadie ha protestado. Tal vez uno que otro irresponsable. Y además, eso lo único que afecta es a la gente que vende bebidas excitantes. Entonces, es una medida que la población no rechaza, que la tomen en cuenta para futuras ocasiones, para futuros puentes y además para que nos demos cuenta que se pueden tomar medidas que violan la libertad individual y el libre comercio que necesariamente la población apoya. Pero miren, hagan un rejuego. Yo entiendo la lógica y nosotros acá en Despierta con CDN hemos sido, creo que coherentes desde el principio con el tema de las medidas y hemos insistido en que quizás el tema económico ha estado por encima del tema sanitario, aunque hasta ahora los números indican que en República Dominicana no nos ha ido tan mal. Eso no es igual cuando usted tiene una persona fallecida en su familia. Usted dice, bueno, no nos ha ido tan mal en los números macro, pero en mi familia tengo a tantas personas fallecidas o a tantas personas afectadas por el COVID-19. Nelson, Yulisa, hagan un ejercicio. Pásense hoy o mañana o el miércoles o el jueves por la avenida Gustavo Mejía Ricard, entre la avenida López de Vega y la avenida Tiradentes. Ahí hay como 5 o 6 bares, restaurantes, discotecas. Eso es un lleno total, sin mascarilla ninguna. Olvídense la gente nada más de la plaza universitaria, que siguen en lo suyo, ¿eh? Ellos lo que hicieron fue poner como una cortinita, como para que no se vea desde afuera. Pero siguen en eso, en el teteo que dicen en los barrios. Aquí hay teteo en barrios, avenidas, centros comerciales, de todo. Así que bueno, yo no sé si llamar a restricción en espacios al aire libre sea parte del juego. No, aquí Salud Pública dijo que eran máximo 6 personas por mesa y que distanciamiento social. Eso no se está respetando en ningún lado, señores. No nos llamemos engaño. Vámonos con el capitán Urtecho. Capi Urtecho, Semana Santa, eso es sinónimo de religiosidad, de recogimiento, pero también es sinónimo de mucha movilidad vial. Buenos días. Buenos días, don Nelson. Muy buenos días al equipo. Antes de darle la información del reporte del tránsito, esperemos que en el día de hoy el ingeniero que está realizando los trabajos en el elevado de la Winston Churchill con John F. Kennedy hoy nos den un respiro. El sábado pasado cerraron este elevado para realizar trabajos en la vía en el elevado a las 12 del día y esto creó un gran congestionamiento en todos los alrededores. Esperemos que en el día de hoy y en esta semana no lo cierren durante el día, utilicen los horarios del toque de queda para hacer esos trabajos, lo pueden hacer perfectamente en las noches. La semana pasada también cerraron este elevado en plena hora pico, bueno, ya prácticamente todo el día es hora pico, pero lo cerraron una hora muy complicada para el tránsito y crea fuertes congestionamientos en la Winston Churchill con avenida John F. Kennedy en sentido sur-norte. El tránsito en este momento está viable en este elevado, sin embargo la Kennedy sí se aprecia carga vehicular en dirección oeste-este desde el elevado de la Doctor de Filló y está intenso hasta la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln. Más temprano teníamos un vehículo averiado en este punto, ya fue movido de la vía y el tránsito ya empieza a fluir en dirección hacia el este. En sentido contrario, el tapón habitual para subir al elevado de la Ortega y Gasset y más adelante en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Autopista Duarte, dirección Cibao Santo Domingo, como de costumbre en el 14 y a la altura de los beisbolistas se aprecia lentitud en dirección Cibao Santo Domingo. La Jacobo Magluta con tránsito lento desde el puente sobre el río Isabela y se extiende intenso hasta la República de Colombia. Sin embargo, a partir de aquí, el tránsito está fluido, inclusive en la intersección de la Sol Poniente Colombia en dirección norte-sur. El polígono central, como de costumbre, a esta hora viable, la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes. Inclusive en Ortega y Gasset hoy está fluyendo sin mayores inconvenientes. También tenemos tráfico viable en la 27 de febrero, circulando desde el elevado hacia la avenida Luperón. En sentido contrario, sí se aprecia algo de lentitud para ingresar al túnel de la 27 de febrero. La rotonda de la Plaza de la Bandera tenemos lentitud luego de cruzar la rotonda en dirección oeste-este y esto se ve reflejado en la intersección de la prolongación 27 con Isabel Aguiar circulando desde Santo Domingo Oeste.
En Santo Domingo Este, en la zona oriental, teníamos un vehículo averiado en el túnel de las Américas que ha generado este congestionamiento que inicia antes de la San Vicente de Paúl y continúa hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Tenemos congestionamiento de importancia en la Avenida España con Avenida Mirador del Este, circulando desde la Terminal Sanssouci. Tránsito lento en la Avenida 25 de febrero, desde la Avenida Faro Colón hasta la subida al Puente Mella. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante para circular desde la zona oriental. Tránsito congestionado en la subida al Puente Peñado y esto está complicando la Avenida Mirador Norte, circulando hacia la Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Será hasta mañana, Capi Urtecho. Hasta mañana. Son las 7:41 de la mañana y no podemos dejar de mencionar lo que pasó durante este fin de semana en República Dominicana. Venimos de un fin de semana sangriento donde 2 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas en hechos ocurridos en Higüey y Moca, provincia Espaillat. En Higüey se trata de Marisol Bautista, una mujer de 29 años de edad, asesinada por su pareja Rosel Tavares Campuzano, de 48 años, quien luego de matarla se suicidó. Este hecho fue registrado en el sector San Antonio Guzmán, mientras que en San Víctor, en Moca, un hombre mató a su ex esposa e hirió a la nueva pareja de ella. Se trata de Lourdes Altagracia Mejía, muerta a manos de Percio Valles, quien hirió también a la actual pareja de ella, Heriberto de los Santos Cruz. Horas después, Ovalle se suicidó y su cuerpo fue encontrado en un hotel en la calle José María Rodríguez de Moca. Un fin de semana para lamentar. Y un fin de semana al igual que el anterior. El fin de semana pasado fueron 3 mujeres asesinadas a manos de sus exparejas o parejas actuales. Y uno se pregunta hasta cuándo vamos a seguir dándole de lado al tema de los feminicidios. La semana pasada hacíamos alusión a un informe que presentó la OPD Funglode, del Observatorio Político de Funglode, donde hablaba de más de 400 casos en el año 2020 y en los últimos 2 años. Las autoridades dominicanas creen que seguir haciendo marchas, poniéndose polochecito y mandando gente a los medios de comunicación, con eso se va a solucionar, o haciendo más albergues, eso es paliativo. Aquí tenemos que hablar del mal de fondo, tenemos que hablar de los grupos de choque y tenemos que hablar de la educación. Si nosotros hace 17 años, cuando se inauguró el Ministerio de la Mujer, hubiésemos empezado a educar, para este momento tendríamos una generación completa que tendría otro tipo de educación en base a la no violencia, en base a un trato digno y en base al manejo de la pérdida. Pero nada de eso nos ha importado. Simplemente hemos dejado que la rueda corra, que la bola de nieve se ponga más grande y todos los fines de semana contamos las mujeres que terminan muertas. Mientras República Dominicana se mantenga con esta filosofía, nosotros no vamos a dejar de contar mujeres víctimas del feminicidio. No importa quién se oponga a la educación en las escuelas, el Estado tiene que tomar la situación por los cuernos, tomar el control de lo que pasa en nuestro país y saber que no se va a acabar la violencia en esta sociedad hasta que no tengamos una sociedad educada. Pero queremos hacerle caso a los que marchan, a los que opinan y a los que te hacen ruido en los medios de comunicación y dejamos siempre de aplicar las necesidades simplemente por miedo a que nos hagan ruido. Mientras le sigamos teniendo miedo al ruido, vamos a seguir contando muertos. El tema del feminicidio en la República Dominicana es un mal prácticamente endémico. Ya uno no sabe por qué arista abordar esta materia que bien comenta mi compañera. Arranca quizás desde la casa, pero con la responsabilidad mayúscula de un tratamiento desde el Estado. La familia, hoy leía a Monseñor Osoria en esta Semana Santa que llama a fortalecer la familia y a defender la vida. Cuando yo leo fortalecer la familia, no puedo dejar de pensar en eso, en la educación que hace que un hombre y que una mujer se respeten independientemente de un asunto de género. Esto no es un asunto de roles, esto es un asunto de civismo, de educación. La violencia no puede ser ni siquiera
permitida desde el punto de vista verbal en el interior de nuestras casas, porque allí se cosechan los gérmenes que después trascienden a situaciones mayores, a esas grandes epidemias que hoy vemos en el país. La semana pasada veíamos a ese hombre que se encerró en esa vivienda durante 8 horas y que le dijo a su compadre por teléfono: he fallado, compadre, he fallado, después de matar a su pareja porque ella decidió no querer estar con él más. ¿En qué falló? No falló. Allí hay una situación de índole personal. El individuo es libre de decidir si termina o no con una relación. Y yo creo que sí, los delitos pasionales en la República Dominicana tienen que ser abordados hasta desde una perspectiva sanitaria, no nada más es un asunto educacional, Nelson. Señores, me gusta el estilo pausado, tranquilo del presidente Abinader. Él habló ayer en Puerto Plata de que realmente no han llegado ninguna de las vacunas que compramos al principio. Pero lo dijo con calma, que en su momento se van a referir al respecto, que están analizando la situación sin alteraciones. Pero realmente es una situación muy enojosa lo que le han hecho a la República Dominicana, que tempranito, tan temprano como en octubre del año pasado comenzó a comprar vacunas y no ha llegado la primera dosis de esa vacuna que se compraron. Abinader también anunció ayer, o más que anunció, le pidió a la población, a las personas que les corresponde la segunda dosis, a que acudan viernes y sábado santo incluso a vacunarse. O sea, que atiendan su cita, se están llamando a la gente, que no dejen de vacunarse, ni siquiera el viernes o el sábado santo, porque los centros van a estar abiertos. Entonces ahí está la exhortación. Las autoridades ayer domingo continuaron con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Satisfizo ver la gran cantidad de personas que acudieron a vacunarse, principalmente al centro o a los centros que operan en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña para completar su proceso. Desde temprano las personas estuvieron llegando a ese recinto universitario donde debían, atención al procedimiento, mostrar la tarjeta para confirmar que se habían puesto la primera dosis. Luego que termine ese proceso de verificación, el personal de salud procede a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Entonces, señores, buena observación del presidente Luis Abinader, y bien que pese al enojo, a la estafa que le han hecho a la República Dominicana, él conduce una nación, él conduce una nación, él no está para tirar discursos, nos engañaron, que la gran... No, efectivamente, en su momento las autoridades van a ver cómo manejan la situación de la estafa que le han hecho todas estas grandes farmacéuticas. Una estafa de Estado se llama eso. No solamente a República Dominicana, han estafado a varios otros países. Sin embargo, la gente debería saber que en los contratos de contratación que se hizo para esos laboratorios, ellos se establece, y parecían que se estaban poniendo adelante. En el momento que los países contrataban, no les hizo ningún tipo de quizás de duda, no les generó suspicacia, todas las cláusulas que tienen esos contratos de que los laboratorios son indemandables, de que si había resultado con la vacuna, ellos no eran demandables, de que si no se entregaba a tiempo no eran demandables, si la cadena de frío fallaba no eran demandables tampoco. Entonces, ahora vamos a ver qué se hace con eso. Bueno, amigos, nosotros vamos a ver en la próxima parte de Despierta con CDN una entrevista especial que le ha hecho nuestro compañero Nelson Rodríguez a Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón, nombre y apellido completo. Arranca la Semana Santa y CDN tiene cobertura especial al respecto. No se lo pierda y no se vaya. Al regreso verá esa entrevista. La Semana Santa, la Semana Mayor, CDN sigue con esta serie de reportajes conociendo a nuestros obispos. Y qué bien que hoy tenemos al arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, presidente a su vez de la Conferencia del Episcopado Dominicano,
Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez. Freddy Bretón, así que conocemos a nuestro obispo. Saludos, ¿cómo está usted? Estoy sorprendido con todo eso. Los nombres míos, no todo el mundo se lo sabe. No, muy difícil, pero a usted yo le sigo. Usted es una de las figuras de la iglesia que tiene como más relación horizontal con su pueblo. Ya veremos más adelante. Usted es un hombre de pueblo, podríamos decirlo así. Además, llama la atención que usted le ha dado seguimiento al apellido Bretón en República Dominicana. Usted es de los Bretón, de Espaillá. Hasta un libro suyo me topé yo por ahí. Sí, ciertamente, que me llevó muchos años, una investigación muy larga, por agradecimiento a los antepasados, porque no sabíamos casi nada, como muchas veces sucede en este país, que uno deja perder los ancestros, y de ahí salió, como de amor a esos parientes desconocidos, y de mucha satisfacción, y de mucho polvo de archivos, porque hay que pasar muchas gripes en los archivos nuestros. Sí. Esos anaqueles, todo ese polvo. Sí. Y usted lleva también de Jesús. De Jesús. Es que es complaciendo peticiones. Porque Freddy le gustaba ese nombre a la mamá mía. Antonio por el papá. De Jesús, porque nací el día de Santa Teresa de Jesús. Entonces, como el masculino de Teresa es un poco extraño, me pusieron el de Jesús. Porque Teresa no hay Teresa para hombre. Sí, esta conversación le iniciamos, esta es la sede del arzobispado, la oficina, ¿cómo le llamamos? Sí, es la sede del arzobispado de Santiago, que originalmente fue otras cosas, fue hospital de niños, usted es santiaguero. Sí. Esto fue hospital de niños. Ahí hay incluso obispos que tienen historias de cuando niños que los trajeron aquí a internarlos, obispos y sacerdotes, historias hasta graciosas, y después fue escuela de arte, y finalmente creo que en los tiempos de Balaguer lo cedieron a la iglesia, que muy bien, porque está cerca de la catedral, muy apropiado, y además no es nada suntuoso. La humildad, la sencillez, yo creo que ese es un sello característico me alegro. Que debe acompañar por siempre a las iglesias. Aquí podríamos decir que es su oficina donde usted despacha. Desde aquí, sí. Entonces, por aquí cerca están también los otros dos obispos auxiliares, Monseñor Valentín o Plinio y Monseñor Tomás Morel. Ellos tienen también su despacho, que es algo, por si se me olvidara, que me gustaría destacarlo desde el principio. Yo he dicho, porque quizás soy un poco exagerado, que pienso que Santiago nunca se había visto tan bien atendido en cuanto a obispos se refiere, como ahora. Mire que por aquí han pasado grandes hombres y grandes servidores, porque Monseñor Adames, Monseñor Flores, Monseñor Polanco Brito se inició con Octavio Antonio Veras Rojas, y luego algunos de ellos tuvieron un obispo auxiliar como Monseñor de la Rosa, pero ahora, entonces a mí me ha tocado la suerte de que tengo dos obispos auxiliares, porque aunque llegó a la edad de retiro Monseñor Plinio, sigue trabajando mucho, gracias a Dios, es un hombre muy entregado, y Monseñor Tomás Morel, que es obispo auxiliar actual. Entonces también quiere decir que podemos llevar, eso ha sido una grandísima ventaja para mí, porque vine del sur con la cabeza llena de cosas del sur y de mango vanilejo. Sí. Entonces aquí, por más que yo fuera de Licey, nativo de Canca la Reina, bien, pero los 17 años por el sur rodando entre Baní y Barahona, porque también con la enfermedad de Monseñor Felipe yo fui nombrado administrador apostólico de la diócesis de Barahona, y al venir aquí vengo un poco desubicado, y sin embargo con esta ayuda de estos dos ha sido
una cosa maravillosa, gracias a Dios, una gran ventaja para el servicio mío aquí. Usted llegó de la aridez del sur, aquí, a la frondosa campiña cibaeña, además de que es un lar nativo. Usted mencionó Canca la Reina, Canca la Reina, y se desarrolló el Licey al medio. Criado a caballo entre las dos provincias, Espaillat y Santiago, viviendo de un lado y la escuela del otro lado. Ahí el Licey fue que le enseñaron la mayoría de cosas de ustedes de iglesia. Yo quiero preguntarle, a propósito, ¿cuándo usted se sintió tocado y a qué edad? El llamado, como uno le dice. Muy temprano, porque es un hogar, el mío es el hogar típico de campo cibaeño, con la religión metida muy profundamente desde el principio. Eso para mí es una bendición. Quizá otro ha tenido otra experiencia o lo valora de manera diferente, pero para mí, entonces en un medio así, ya se sabe, en el caso mío, el más difícil de convencer fui yo. Yo fui que causé la dificultad, porque desde pequeñito la madre me decía y me preguntaba, y yo evadía. Hasta que finalmente uno de los pioneros de los padres misioneros del Sagrado Corazón canadiense, el padre Santiago Godbout, que falleció hace un tiempo, sirvió, y un gran historiador, recogió historia de todas las parroquias donde estuvo, desde San José de las Matas hasta Samaná, un aporte muy interesante. Yo fui monaguillo de él en Licey, y entonces un día, hasta en calzón corto y todo, como un monaguillito, me preguntó si yo quería ser sacerdote. Y sin saber en la que me metía, le dije que sí, pero resistí bastante a lo de las insinuaciones de la madre, porque es que las experiencias nos marcan, sobre todo a los niños. Y había un primo mío, vecino, que entró al seminario y la mamá estaba encantadísima con ese seminarista, pero no perseveró y salió. Entonces yo dije, si es obligado que hay que llegar, yo no me meto en eso, y por eso resistí hasta que finalmente el instrumento final fue el padre Agripino Núñez. Monseñor Núñez Collado. Ese, que en ese tiempo era el padre, porque él fue párroco del Licey, y con él hice yo la primera jornada vocacional, y él fue a buscarme al campo con mi familia para traerme al seminario, pero no sigo más porque... Si fuera en otra actividad de la vida, uno diría que usted tuvo una carrera meteórica, porque antes de los 30 ya usted tenía su ordenación sacerdotal, sí, 77 por ahí creo. Y eso que me retrasé. No, empecé poquito antes de cumplir los 30, que era tarde, lo normal, porque salí un año fuera a ganarme el pan. Yo soy el mayor de mi casa, de 8, entonces la situación económica era estrecha, y yo salí un año a trabajar. Pedí el permiso, y luego, entonces me dieron, los superiores del seminario, me dieron otro año, pero eso fue expulsado del seminario porque eran tiempos, usted conocerá más o menos, tiempos difíciles en el país socialmente, políticamente, y llegamos a un nivel de compromiso tan fuerte en el seminario que 4 fuimos expulsados y yo fui uno de ellos. Y los otros no volvieron, y yo solicité al año y me admitieron. Entonces por eso me retrasé 2 años de lo que debía hacer. Sí, pero experiencias valiosísimas. No, yo creo que eso fue parte de lo que usted necesitaba para realmente entender aspectos de la vida real, o sea, del ciudadano. Mire, trabajar en fábricas, aprender otro idioma, todo eso viene como una gracia. Y en el segundo año, en el movimiento sindical, porque donde solicité en muchísimos liceos y plazas de educación, porque me sacaron del seminario en agosto. Quiere decir que cuando yo traté de buscar algo en educación, todo estaba lleno ya y listo. Y encontré
en el INFAS, que es el Instituto Nacional de Formación de la CAS. Sí, yo recuerdo los Julio de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, Gabriel del Río, José Gómez Cerda, santiaguero. Entonces ahí anduve yo desde Pedernales al sindicato de la Manicera, Boca Chica, todos esos sindicatos. Yo no conocía ese mundo porque un campesino, y sin embargo, parte de la riqueza, como usted dice, que esos años sirvieron para enriquecimiento personal. Y además, usted, como parte de sus labores, usted salió del país un par de veces. ¿Que salí? Del país. Sí, no, me ha tocado. A mí siempre me gustó conocer, por ejemplo, primero el país. Y tuve una dicha extraordinaria, porque se me presentaban las ocasiones, no porque yo las procurara, sino como parte de la vida, como seminarista o como sacerdote, de ir incluso a Nisibón, de Higüey, toda esa zona, o en el sur hasta Pedernales. Me gustó siempre. Ya siendo obispo no conocía Bánica ni Pedro Santana. Y Padre Las Casas. Y un día como obispo invité dos y me fui Por eso es que yo lo tengo aquí a usted como un arzobispo, ahora un obispo, porque usted fue de su tiempo un cura con sabor a pueblo. Usted menciona todo eso, pero usted estuvo en barrio populoso de la capital y de aquí mismo en Santiago. Sí, bueno, eso le da una connotación especial al obispo, el poder haber olfateado ese olor a pueblo. Obligatoriamente, es, para decírselo de alguna manera, una marca indeleble. Es una marca indeleble. Y entonces te pone en una situación muy ventajosa, porque nadie tiene que venir a explicarte. Es semejante al que vivió en la pobreza, como es el caso mío también. Familia numerosa, escasísimos recursos, en la pobreza. ¿Cómo yo no voy a entender la pobreza? ¿Cómo va a tener que venir alguien a explicarme lo que es una vida estrecha si a mí me tocó? Por eso le dije, una marca indeleble. A mí me tocó ayudar en el barrio Domingo Sabio, Los Guandules, en la capital, por ejemplo. Eso es inolvidable. Esa gente sencilla, solo que era tremenda aventura intentar dormir el fin de semana, porque los equipos de música en las 4 esquinas, tú no sabías si flotaba o dormía o qué, en esos barrios candela. Después yo fui párroco de Cienfuegos aquí en Santiago. Sí. No hay barrios más candentes. Entonces quiere decir que todo, nadie va a venir a decirme, tengo que explicarle. No me lo explique porque ya yo pasé por ahí. Un arzobispo decía con sabor y olor a pueblo, pero también usted es una de las figuras ilustradas de la Iglesia Católica. Santo Cristo. No, en esa cabeza ha parido más de 13 obras, incluyendo, sí, no sé si los amigos lo tendrán presente, pero el año pasado, en mitad de la pandemia, cuando se suspendió la Feria Internacional del Libro, el premio principal de la Feria del Libro, Eduardo León, recayó en usted, Los Entresijos del Viento. Eso está bien logrado, entresijos. Ese hombre averiguó. Y el viento, qué recopilación de tantas cosas. Se me ocurrió que podía ser interesante para algunas personas, quizá un poco difícil en alguna cosa para otros, pero la familia mía dijo, por fin nos traen otro tema que no es el coronavirus, cuando corrió la noticia, porque en la familia, dígame usted, esa es otra cosa. También agradezco mucho a la iglesia en esa parte en concreto, pero también a mis profesores y profesoras, y la primera estaba en mi casa porque era la madre, corrigiendo, así no se dice. No se estaba prohibido hablar en cibaeño. Usted se imagina lo grande que es en medio del Cibao, en el corazón del Cibao. En mi casa no se podía hablar cibaeño. Entonces todo eso va marcando y también es muy gratificante, es una satisfacción, porque como yo he dicho por ahí, uno no sabe para qué trabaja. En el área de las letras también, porque uno comienza aprendiéndose palabritas,
como antes que había que anotarla en un papelito. Leyendo un libro usted no la sabía y tenía que anotarla para luego buscar el significado. Entonces todo ese esfuerzo a la larga produce, y por eso digo es fuente de satisfacción. Y también pienso en los que vienen detrás, que a veces los jóvenes creen que es de aluvión, de buena a primera, que usted se encumbra. Usted tiene que aguantar muchos palos y gastar incluso horas de descanso tratando de lograr la superación. Pero se produce, entonces ahí viene la alegría de eso que usted dice. Usted me está tirando unos piropos que no me ruborizo porque soy medio prieto. No, si fuera, pero yo si fuera blanco. Comienzo a hablar de su labor académica. O sea, usted es un hombre también del aula, usted en parte sí, porque de enseñanza, o sea, gran parte ha pasado, teoría y práctica, eso le llamaba la praxis. Usted conjuga las dos cosas, praxis, teoría y práctica. Hablábamos de su sabor y olor a pueblo, pero también yo puedo hablar de la academia. Sí, sí, eso lo destacó muy bien nuestro amigo Adriano Miguel, en el prólogo que le refería al principio. Sí, nuestro amigo común. Muy bien, me sentí sumamente bien interpretado, sin conocerme, pero por los escritos que manejó. Entonces, ahí tiene también, amigo Nelson, otra partecita que Dios mete a uno en creatividad, porque ser obispo más o menos se supone lo que es. Yo no lo sabía al llegar, porque eso lo aprende uno, que nadie se prepara para eso. Y el que se prepara para eso probablemente ni llega. Por ahí dicen que hay sorpresas. Pero entonces esta otra parte que no la procuro yo, porque un obispo no tiene obligación de escribir. Un obispo tendrá que comunicarse por una circular que manda a su diócesis o arquidiócesis, pero no tiene obligación de componer poesía o algún escrito como el referido libro que usted mencionaba, Los entresijos del viento. Y sin embargo, eso está ahí. Y yo, sin renunciar a la misión que la Iglesia me encomienda, tengo que satisfacer también lo otro que está en mí. Y si está en mí, es de Dios. Mire, usted no se imagina la satisfacción que me dio a mí una carta que me mandó Juan Daniel Balcácer. Sí, la Comisión de Efemérides Patria. Sí. También la escritora, Janet Miller. Janet Miller, sí. Escribió. Laureada. Ay, santo Dios del cielo. Porque, por ejemplo, yo apenas había saludado una vez en mi vida a Juan Daniel Balcácer aquí en la catedral. Y cuando él me manda esa carta por correo electrónico en plena pandemia, entonces me dice, he tenido una experiencia estética y espiritual impresionante con la lectura de... Este hombre no tiene obligación de halagarme a mí. Entonces, qué bien me sentí de saber que hay gente a la que llegó. Pero eso no es nada, usted nos menciona la ponderación que hizo el jurado. Sí. Eso no, es una cosa. No, ciertamente. Sí, eso es una cosa. Finalmente aquí, en esta parte, uno se imagina la rutina del sacerdote, del obispo. Usted es madrugador. ¿Cuál es su rutina brevemente? Mi rutina es un poco impredecible, pero en cuanto a madrugador, más bien anóteme de ese lado. Y a veces más de lo necesario, porque no soy de demasiado dormir. Entonces a veces se espanta el sueño y me acuerdo con una obra que tengo en la mente y ahí viene el problema. Como le decía precisamente a Ilón Canacidit, que ella de parte del jurado, que fue parte del jurado, entonces me cuestionaba, digo, que cómo la escritura, digo, hasta robándole tiempo al descanso, porque no es. Entonces ella destacó mucho eso, dice, no lo hace como por una diversión, el escribir entonces por otro que supone hasta sacrificio, entonces cobra otra dimensión. Entonces eso sucede, unos horarios muy desiguales, porque el que escribe no es casi dueño de sí mismo, mucha gente no sabe eso,
porque es imperiosa la necesidad. Manda. Y si manda, tú puedes estar acostado y levantarte. Y entonces después te acuestas, pero te trabaja tan profundamente eso. Y yo diría que especialmente los que bregamos con la poesía, que con eso fue que yo me inicié. Entonces ahí uno simplemente obedece. Yo he detenido un vehículo y en el guía, sobre el guía, he escrito cosas. O a lomo de un mulo, a la loma. Entonces eso se conjuga ahí. Quiere decir que un hombre disciplinado, de un horario riguroso, ese no soy yo porque varía mucho. Como articulista diario, yo doy fe y constancia de eso. A veces de madrugada uno despierta y se tira y coge la idea, el concepto. Señor, bueno, vamos a seguir hablando. No estoy solo. Digo, la comparación no va. Sí. No, un articulista así de la prensa. Pregúntele a Polo, tiene que estar pendiente el amigo Polo Ramos. Es el que produce escritura de cualquier tipo, porque no es sentarse y que ahí fluye, en un momento, como usted dice, llega la idea y ahí está. Esa es parte de la vida y yo he tenido que batallar, que me dicen, ¿y cómo? Un obispo, arzobispo aquí, sí, pero yo traía eso de nacimiento. Entonces tengo que responder también. Es una cualidad. Vamos a seguir hablando de este gran acontecimiento, la Semana Santa, la Semana Mayor. Hemos estado aquí conociendo la parte humana personal, o personal más que humana, porque esa parte del obispo está en todas las manifestaciones diarias de su vida. Pero vamos a seguir hablando y a resaltar algunos aspectos de esta Semana Santa especial en tiempo de pandemia con el arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, Monseñor Freddy Bretón, quien a su vez es presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ahora nos encontramos al pie del altar de la Catedral de Santiago Apóstol para continuar esta interesante conversación en esta Semana Santa con Monseñor Freddy Bretón. Él es el arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Pero Monseñor Bretón no se desempeña solo. Además de la feligresía amplia que él pastorea en Santiago de los Caballeros, él tiene personas que los asisten. También tiene obispo a su alrededor. ¿Y qué tal si sea el propio Monseñor Bretón que nos hable de Tomás y Valentín? Ellos son los dos obispos que les acompañan en sus labores pastorales. Monseñor, preséntenos a sus dos acompañantes. Hace un momento yo les decía que para mí ha sido una bendición no llegar solo a Santiago, porque llegué marcado del sur, de arriba abajo. Entonces, aunque soy oriundo de esta zona, de esta tierra, no estaba al tanto de la realidad. Entonces, sí estaban al tanto Monseñor Valentín, que ya era obispo auxiliar de Monseñor Ramón de la Rosa, y estando yo ya pedí al Papa Francisco un reemplazo por la edad de Monseñor Plinio. Entonces vino Monseñor Tomás Morel, y ya mencioné yo que de una forma quizá atrevida yo digo que Santiago nunca se había visto tan bien servido en cuanto a obispos se refiere, aún con los grandes obispos que ha tenido. Pero el hecho de que ahora seamos tres, porque ya les dije, aún llegando a edad de jubilación Monseñor Valentín, sin embargo, sigue trabajando como joven. Es decir, que los tres, Monseñor Valentín Reynoso, Monseñor Tomás Morel y un servidor, batallamos en toda la arquidiócesis de Santiago. Es una gracia de Dios la que me ha tocado en ese sentido. Bueno, Monseñor, usted está bien asistido por Tomás y Valentín. Hay que decirle a los televidentes que el arzobispado de Santiago cubre una amplísima demarcación, por eso ustedes ven obispos auxiliares, no necesariamente en todos los arzobispados es así. Monseñor Tomás Morel, vamos a entrar en materia propiamente de esta semana.
Una semana especial, porque esta es la segunda Semana Santa en medio de la pandemia de la COVID-19. La del año pasado, la del 2020, era algo muy estricto porque era el inicio de la pandemia. Yo diría cuando la gente le tenía miedo a la pandemia, aunque todavía sigue provocando estragos. Yo me pregunto, en esta situación tan difícil, Monseñor, donde hay tanta angustia y tanta desesperanza en la gente, si podríamos nosotros retomar aquella palabra, creo que es la cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay mucha gente que está perdiendo la fuerza, hay mucha gente que ya en sus creencias está tambaleando porque se siente como abandonada, hay mucha desesperanza. ¿Usted cree que hay motivo para poder pensar así? Dios no se ha quitado de su lugar. Es decir, muy cierto, lo que usted dice es una experiencia inédita, ni nosotros los mayores la habíamos vivido. Y ahora, como usted bien ha dicho, la segunda Semana Santa, marcada todavía por la pandemia, y Dios quiera que termine aquí, con la etapa de vacunación y todo lo demás, que podamos volver como a un tiempo, a una normalidad, aunque sea todavía marcada por los vestigios, por los restos de la pandemia. Pero sin duda es especial el tiempo que vivimos y no solamente la Semana Santa, todo este tiempo. Y de hecho se ha prestado a la creatividad, porque todo tiene su beneficio. La creatividad se ha notado enormemente en la educación, porque antes siempre educación presencial y ahora, claro, no puede ser todo digital, a distancia, pero mucha experiencia, incluso ya lo están diciendo, la educación quedará marcada por esta pandemia. Entonces ya vendrá de una forma mixta en el futuro. Yo mismo lo he dicho, que he tenido que resolver cosas por Zoom, vía digital, que antes se pegaba uno un viaje para reunirse con una persona. Algo de eso tendrá que quedar. Y se ha adaptado a estas circunstancias, pero la fe se mantiene y hay que mantenerla. Lo digo porque eso que ha tocado los otros ámbitos sociales, también ha tocado al ámbito religioso y de la fe. Sí, habrá gente que en esa situación que usted describe, pero también se ha volcado la gente a darle seguimiento. El que no puede venir a la catedral o a los templos, es incontable el número de los que participan por vía digital, de Facebook Live o de YouTube, o por la televisión, a donde se retransmite una cosa inédita, porque antes todo el mundo quería. Entonces quiere decir que ha traído su beneficio a pesar de todo. Ahora, debe usted saber, amigo Nelson, que todo el batallar nuestro en este tiempo es tratar de contrarrestar esa situación del desánimo. Si exagerando, nuestra gente a veces es un poco exagerada, yo diría, me duele la garganta de tanto decir, Dios no se ha quitado de su lugar, con pandemia o sin pandemia, en cualquier situación. El creyente tiene que mantenerse firme y tratar de llevar una palabra de aliento. Y mire, funciona. Y además, una de las grandes variaciones que ha traído esto es que ha borrado bastantes fronteras, incluso divisiones eclesiásticas, porque hay gente de Estados Unidos, de Nueva York, siguiendo la Eucaristía y los actos de la Catedral de Santiago, o de Santo Domingo, o gente de aquí de Santiago sigue directamente las celebraciones del Papa, o las celebraciones de Santo Domingo. Es decir, que hasta eso ha abierto unas fronteras. Entonces hemos tratado de contrarrestar el desánimo. Por ejemplo, nuestra predicación siempre va en la línea de tratar de inyectar la fuerza, la del creyente, y que no decaiga.
Yo no sé en qué medida lo lograremos, pero en eso hemos estado desde que entró la pandemia. Usted ha hablado de una situación especial, obvio, con la pandemia, y que ha obligado a ser creativo. Ahora, pero se ha perdido un poco también el contacto. A mediados de febrero, cuando inició la cuaresma con el miércoles de ceniza, yo estuve viendo el protocolo especial. Ya no se pone la cruz, se despone ahí, se evita al máximo hablar. Ya ustedes en esta semana tienen un protocolo especial con el aforo, con todo. Como quiera es distinto. O sea, porque la ventaja de la tecnología no tiene consigo el calor, no cubre, ese toque personal. No aporta por completo lo que la gente espera. Dígame usted, dominicano, usted sabe el trabajo que ha dado saludarse con el puño, porque hablaron del codo, pero parece que duele. Sí. Todo el mundo se presenta el puño. Al dominicano, entonces una persona cercana, un abrazo se le da a cualquiera. Estamos distanciados totalmente. Ciertamente, en ese sentido, la liturgia se ha visto muy limitada, pero como usted mismo decía, la creatividad trata de suplir mientras llega la normalidad. Y esta Semana Santa ya lo vimos, porque aquí mismo me tocó celebrar el miércoles de ceniza. Habría en toda la catedral como 60 personas, con su distanciamiento, con su mascarilla, y luego, tal como vienen las indicaciones de Roma, no se habla a nadie personalmente, sino una palabra general para todos, y luego un poquito de ceniza derramado en la cabeza. A mí que me encantaba dibujar la cruz ahí, porque a la gente le gusta salir y que se vea la cruz. A eso le decía, el contacto físico. No, se pierde, pero todo el mundo sabe que es por el bien, por la salud de las personas y hasta del propio celebrante. Y tendrá que pasar esto algún día. Mientras tanto, yo he dicho, tenemos que aprovechar al máximo. La fe no tiene que tambalearse con ninguna situación que se presente. Lo digo como lo decían los mayores de nosotros, Dios no se quita de su lugar, y el que lo entienda así, pues podrá atravesar cualquier contrariedad que sea. En eso es que hemos estado trabajando, y usted notará que el mismo Papa Francisco, que ha usado los medios tremendamente, desde siempre, pero ahora se ha intensificado. Y siempre es una palabra en esa dirección, de levantar el ánimo, de ayudar, de compensar lo que se ha perdido por el distanciamiento, la falta de cercanía que tanto le gusta a nuestro pueblo. Quiere decir que... Yo, mirando el desenvolvimiento de la Semana Santa, de los actos litúrgicos, me he dado cuenta que la Iglesia ha sabido como institución hacer la transición y se ha ajustado a los nuevos tiempos, vamos a decirlo así. Pero son los nuevos tiempos de pandemia. Pero también se habla de la iglesia de los nuevos tiempos. Yo no sé si existe una iglesia de los nuevos tiempos. Yo tampoco. Es la misma iglesia. Es la misma iglesia. Pero ¿tienen alguna forma especial de sintonizar con las expectativas de los jóvenes? Yo diría, es la misma iglesia con diversos desafíos. Un desafío permanente es llegar al pueblo, llegar a la gente. En eso el Papa Francisco se ha destacado más que nadie. De esas periferias, de ir desde la iglesia en salida. Yo creo que ahí nadie podrá decir lo contrario, que el Papa Francisco ha insistido. Y diría entonces, es la misma iglesia ante distintos desafíos. Llegar a los jóvenes, tener un lenguaje suficientemente nítido para que lo entienda un joven incluso. Ahí está. Iglesia en pandemia, otro desafío. ¿Y qué vendrá después? No lo sabemos. Pero hay temas actuales de la agenda nacional, realidades, que hay sectores de la vida nacional que dicen que la iglesia se ha quedado atrás, porque en muchos otros países, por ejemplo, en la interrupción del embarazo, se permite, se legaliza. Aquí hay un debate que 3 causales. Sí. Entonces dicen que la iglesia tiene una posición atrasada. Sí. Esa etiqueta va a permanecer. Esa etiqueta va a permanecer. Yo lo he reiterado hasta la saciedad. Porque no podemos adelantarnos a nuestro Señor Jesucristo.
Y el que abre el Evangelio por donde quiera que lo abra, lo que va a encontrar de parte de Cristo es respeto. Hasta la florecilla del campo, miren las florecillas del campo, no se le escapa nada, ni siquiera lo insignificante. Entonces nosotros no podemos adelantarnos a lo que Cristo mandó de respeto, por ejemplo, la dignidad del ser humano, pero no solo Cristo, porque Caín mató a Abel, y eso es gravísimo, fratricidio, y dice, Señor, y ahora el primero que me encuentre me matará. Yo no sé quién lo iba a encontrar, pero él dijo así. Entonces dije, te voy a poner una señal para que el que te vea te respete. Y no es un criminal, pues hasta los criminales los protege Dios. Entonces la iglesia tiene eso. Incluso el Papa Francisco, que ha dado pasos significativos adelante, y usted lo sabrá, pasos significativos de acercamiento, como dijimos, a los más pobres, a los desechados de la sociedad. Y sin embargo, ¿qué ha dicho? Cuando trata el tema del aborto, dice que el que promueve el aborto hace igual que la mafia, que quita del medio al que le estorba. Eso ha dicho el Papa Francisco. Entonces a la gente se le olvida y cree que los obispos dominicanos estamos inventando otra doctrina. No, pero por lo menos a usted no se le puede señalar como de la parte atrasada. Usted es un obispo de avanzada. Yo recuerdo, a propósito de hablar de los temas actuales, las palabras suyas, no sé si se le llama homilía, el 21 de enero, que usted puso el dedo sobre la llaga, ya que estamos frente al altar. Sí, sí. Y habló de la corrupción pública y privada, sí, porque sí, es otra cosa. Aquí no más hablan de una, no de las dos. Es decir, que a través suyo la iglesia tiene un mensaje de un clamor de esta sociedad. O sea, que no hay divorcio entre su prédica y los deseos de la población. Sí, pero hay temas doctrinales en lo que nosotros tenemos que ceñirnos a lo de la iglesia. La etiqueta que nos pongan, tenemos que soportarla, porque hay cosas en las que no podemos variar. Ahora, defensa del pobre, todo, que eso el Papa Francisco es verdaderamente un dechado, un modelo podía ser, en lo de la atención y el cuidado del pobre desde que llegó. Alguna gente debe estar hasta cansado de oír, y sin embargo, entonces queremos mantener la fidelidad a los lineamientos de la iglesia, y ahí entonces no lo hacemos por populismo, sino que procedemos de acuerdo a nuestra conciencia. Sí, su responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia. Señor Bretón, no quisiera que se nos acabara el tiempo sin conseguir de usted un mensaje a la feligresía nacional y del mundo. Como usted ha dicho, ya estos tiempos de las nuevas tecnologías, incluso con una comunicación de doble vía, un mensaje, por favor, en esta Semana Santa. A mí me gusta mucho este tiempo fuerte, como se llama en la liturgia, el tiempo de Semana Santa, precedido de la Cuaresma, que yo he dicho que hasta el nombre lo tiene serio, porque Cuaresma significa algo como serio, y sin embargo tienen una belleza extraordinaria, porque es tiempo de purificación, tiempo de adentrarse en lo profundo de sí mismo, y eso es precioso para el ser humano. Yo lo pongo con un ejemplo un poco campesino, porque eso es lo que yo soy, después de todo, así como fiel a los orígenes, a las raíces, porque un terreno a donde uno pretenda sembrar, pero pasa mucha gente y camina mucha gente por ese terreno, no es apto para siembra. Para usted poder sembrar, tiene que removerlo, y por eso se mete el arado, y el arado saca incluso tierra más fresca y más negra del fondo. Entonces luego sí se podrá sembrar. A eso se me parece este tiempo de Semana Santa y Cuaresma que lo precedió, que es una oportunidad de uno sacar de la monotonía la vida, de una rutina, dígame usted ahora, rutina de mascarilla, de distanciamiento, de todas esas cosas. Entonces, dar la oportunidad de remover, a ver, ¿qué hay que cambiar?
en qué hay que permanecer. Como el terreno, si usted quiere cosecha nueva, tiene que remover de arriba a abajo. Entonces esa es la belleza que yo le veo especialmente a este tiempo. Sea una persona creyente o no, porque aquí hasta el que se declare agnóstico necesita una renovación personal. Y ahí es donde yo digo que la belleza de este tiempo se expresa, en que me da oportunidad de entrar a mí mismo, revisar, renovar, refrescar, para evitar precisamente lo que usted decía, el desánimo, hasta del creyente que puede decir, ¿y dónde está Dios? ¿Habrá un Dios? Como ha oído uno a personas. Vamos a dedicarle los últimos minutos a su diócesis, a ver cuáles son los retos, las tareas que usted tiene, pero denos un segundito para nosotros hacer una pausa. Usted hablaba al principio de esta conversación aquí en la catedral de lo significativo de usted contar con dos obispos auxiliares de la talla del obispo Morel, el obispo Valentín. Y yo decía, es importante porque Santiago es tan inmenso y nosotros, yo soy santiaguero, monseñor, sí. Yo reconozco que es una comunidad pujante. A veces yo me quejo que tal vez la gente que más pueden de Santiago no colaboran lo suficiente, que podrían dar más. No sé en el caso de la iglesia, pero vamos a hablar de la agenda que usted tiene, lo que está desarrollando, los próximos pasos a la vista. Pero ese puntito que usted mencionaba, vale la pena no dejarlo pasar, porque ha habido una labor impresionante de pastoral social, Cáritas, por ejemplo, distribuyendo alimentos, pero también algún dinero que han recibido y otros bienes. Entonces, yo no me atrevería a decir de los santiagueros, pero yo sí sé que ha habido muchas contribuciones, algunas han sido gubernamentales y otras locales. Entonces, ha sido impresionante. Como tenemos 17 sacerdotes vicarios zonales, entonces, porque estamos bien, gracias a Dios, bien organizados. Por medio de ellos se ha puesto un centro de acopio para que ellos envíen a recoger unos alimentos y llevarlo a cada rincón de la arquidiócesis. Ha sido una obra impresionante. Y en ese sentido, yo no me quejo porque personas que viven en Santo Domingo o de fuera del país han utilizado a uno como canal, confían en la iglesia para dar hasta algún dinero. Yo mismo he recibido y otros de los obispos también para hacérselo llegar a la gente en sus necesidades. ¿El arzobispado tiene algún proyecto que impulsar, que esté en camino y que necesite ese empujoncito? Sí, más vale que yo no mencione porque entonces siempre hay proyectos. Pero yo le puedo decir que también considere usted esto. Los proyectos míos tienen que ubicarse en el tiempo, porque al llegar yo a Santiago, que aparte de todo llegué achacoso porque a los 2 días me operaron de una hernia discal, ya he andado ahí un poco disminuido, pero aparte de eso el tiempo. Ahora estamos hablando y a mí me quedarán aproximadamente 2 años en la arquidiócesis de Santiago. Eso cuenta porque más que planificar y realizar proyectos grandes, se podría decir que a mí me toca como una especie de transición por la brevedad del tiempo. Pasé 17 años en el sur y aquí apenas voy a cumplir 6. Entonces, todo es... La otra cosa es que usted ya la mencionaba al principio. Tenemos la ventaja de que aquí no estamos empezando, ni en Santiago ni en la provincia de Espaillat, que pertenece, son como 800.000 personas que también son de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Entonces, la fe no empezó ayer aquí, hay un camino recorrido. Entonces, 145 sacerdotes, 141 diáconos permanentes, 600 presidentes de asamblea, por mencionar. Es decir, hay un ejército de servidores grandes con una larga tradición de servicio
Entonces es una ventaja muy grande. Claro, dificultades. Han disminuido las vocaciones, porque pesa el tema de la conducta clerical. Ha pesado las calamidades que han sucedido y que se han ventilado de toda la iglesia, también aquí y también en esta arquidiócesis. Entonces, hemos visto lo que nunca habíamos visto, porque nuestra gente humilde impulsa más bien a sus jóvenes, a sus hijos, para que entren al seminario. Y ahora hemos encontrado que alguna de esa gente humilde frena a sus muchachos para que no entren por temor a la conducta. Nos ha hecho daño. Ese es quizás el mayor desafío que tenemos en esta arquidiócesis de Santiago, y pienso que no exclusivamente Santiago. A donde quiera que usted mira, la conducta, los escándalos, gracias a Dios que aquí somos privilegiados también, porque yo mencioné ese clero aquí, gracias, y me lo habían dicho, que era muy bueno, y lo he constatado, es una bendición, pero han sucedido calamidades aquí, y esa marca queda. Entonces hay generaciones que van lastrados por esa desgracia, que es la conducta personal de algún sacerdote. Pero hay que decir, digo, desde mi punto de vista como periodista, que con el Papa Francisco ha habido cierta labor de profilaxis y que realmente esas inconductas han recibido el castigo ejemplar, y vamos a decir que esas malas reses o esas malas reses han sido apartadas. Se ha hecho un trabajo enorme desde el Papa Benedicto incluso, ¿no? Y la Iglesia ha elaborado unas normativas, y eso se ha llevado a cada rincón del mundo, a los sacerdotes, para socializar con ellos y para que conozcan de arriba abajo todas las medidas. Entonces, pero me refiero, lo que ha sucedido, eso no se borra fácilmente. Sí. Entonces queda marcado, esa huella queda ahí. Y es lamentable que el seminario no tenga una fila larga, una cola para poder ingresar. En el tiempo mío de seminario menor, entré con 15 años de edad, éramos 135 aquí en Licey, seminario San Pío X, 135. Eso era una multitud, jamás se ha vuelto a ver un número semejante a ese. Ahora mismo tenemos 30 seminaristas en la arquidiócesis de Santiago, con todo, mayores, menores, del propedéutico, todo. Pero no está mal, pero necesitaríamos más. Quizás cuando vaya pasando el tiempo y se decanten todas estas cosas y la Iglesia siga tomando las medidas como lo está haciendo, entonces volvamos a respirar un poco de aire. ¿Y qué tal una exhortación en esa misma dirección a los jóvenes, a los adolescentes, a los que están en tiempo de recoger la piedra lanzada? Ya, a mi edad no, sí, ya la que yo tiré ya esa se quedaron. Sí. ¿Qué tal una exhortación? Lo que hay que decir es que no deben temer. Ya es muy fuerte el control de la Iglesia en cada situación. Es decir, los que estamos al frente de la Iglesia en las distintas porciones como esta arquidiócesis de Santiago, no transigimos ni un ápice en esa materia. A donde yo me entere que hay una dificultad de esa, ahí mismo baja el machete a cortar de raíz. Entonces con eso, yo nunca he jugado con eso. Entonces quiere decir que el joven que se proponga algo en la línea vocacional debe confiar, porque se están tomando todas las precauciones para que antes, quizá por ingenuidad, la misma Iglesia ni siquiera tenía normas claras. Yo lo tengo eso hasta escrito en mis memorias, que preguntaba y preguntaba, no había claridad en toda la Iglesia respecto a cómo proceder. Ya no, entonces ya pueden confiar. Las personas que ponemos al frente de los seminarios, mire, en Santo Domingo, en el Santo Tomás de Aquino, está el padre Apolinar Castillo, un importado de la sierra de aquí del Cibao, que estaba en San Pío X, nos lo pidieron para la capital y allá está. Aquí en San Pío X el padre Amaury Rosario,
Entonces son personas selectas y así el equipo formador también. Señor Freddy Bretón, usted está aquí prácticamente en sus raíces, en Santiago. Yo creo que tendremos que hacerle un apéndice a los entresijos del viento de su paso por esta arquidiócesis. Bueno, yo creo que ya... No, yo escribí unas memorias en el 2000 y pico y me dijeron, pero ¿y lo que falta? Yo le digo. Yo creo que se va. No, estoy pensando en una edicioncita actualizándola un poco, pero de otro modo. Pero, no, el legado suyo no puede quedarse ni un solo dato. Pero no crea, no estoy en ánimo de... Eso, ya, como en la juventud, que hablé de muchas cosas. Acuérdese que hablamos al principio del programa, cuando revolotea la musa. Se dice usted ahora, como viene a ver. Me la está cobrando. Muchas gracias, monseñor Freddy Bretón, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. En esta programación especial de Semana Santa de CDN. Es un placer que me haya tocado a mí entrevistarlo a usted. El placer es mío. Muchas gracias a ustedes. No es que usted es un comunicador. No hablamos del periódico Camino ni todas esas cosas, pero entre muchas otras cosas. Pero mencioné al amigo Polo Ramos. Polo Ramos, sí, que es el hombre que está al frente de eso. Del Camino, bueno, sí. Muchas gracias, monseñor Freddy Bretón. Él es el arzobispo de la diócesis de Santiago de los Caballeros. Terminamos en este ambiente de la Catedral Metropolitana de Santiago. Gracias a ustedes. Me fascinó esa entrevista con monseñor Bretón. Usted ve cómo discurre él, es un intelectual, el hombre tiene más de 13 obras, incluso, como decíamos en la entrevista, ganador del Premio Nacional de la Feria del Libro el año pasado, Los Entresijos del Viento, así era su obra. Monseñor Bretón, que es el actual presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y qué bien que comenzamos esta serie de entrevistas con nuestros obispos, con el obispo metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Bretón. Y con él terminamos por hoy, compañeras.